Santo, gracias Señor por todas las cosas que haces, porque de verdad eres maravilloso Señor, desde lo más pequeño hasta lo más grande, eres tú el que lo hace. Te glorificamos, te exaltamos Señor, abre nuestro entendimiento para que podamos entender las Escrituras Señor, y que hoy nos podamos ir de este lugar Señor con una enseñanza no solo de teoría Señor, sino de poner en práctica Señor todo lo que vamos a aprender. Gracias Señor, porque eres tú Señor quien inquieta el corazón y la mente de cada uno de los que vienen en camino y de los que están acá. En el nombre de Jesús te hemos orado con acción de gracias. Amén. Bueno, Señor los bendiga. Amén. La enseñanza de hoy tiene como título la bendición del quebrantamiento. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 11 del versículo 26 al 28. Deuteronomio 11 del 26 al 28. Dice la palabra: He aquí, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. La bendición, si escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que os ordeno hoy. Y la maldición, si no escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios, sino que os apartáis del camino que os ordeno hoy, para seguir a otros dioses que no habéis conocido. Cuenta una anécdota acerca de lo que es la providencia o el auxilio de Dios, la ayuda que Dios nos puede dar. Dentro de esa ayuda encontramos que había una persona que se fue a una isla porque quedó náufraga en el desierto. Cuando se fue a esa isla, esa persona, al ver que no había nadie, al ver que no tenía ninguna ayuda, entonces empezó a construir una choza con madera que se encontró en medio de esa isla desierta. Cuando empezó a construir esa choza, hubo un día que de repente vino un incendio muy grande. Y el incendio le quemó todo lo que había logrado construir con esa choza y todo lo que había logrado tener. En resumidas cuentas, lo perdió todo, absolutamente todo. En ese momento, ese hombre, como ustedes podrán ver, como se encontraba solo en esa isla desierta, se llenó de mucha rabia y de mucha tristeza. Y empezó, entre comillas, a clamarle a Dios, pero realmente empezó a reclamarle a Dios. Porque le dijo: Dios, ¿cómo puedes tú hacerme esto? Preguntémonos nosotros cuántas veces nos hemos visto en esa pregunta. Creemos que le estamos haciendo un clamor a Dios, pero realmente le estamos reclamando. ¿Cómo puedes tú hacerme esto? ¿Cómo puedes tú permitir que todo esto esté pasando a mi alrededor? ¿Cómo puedes permitir tantas pruebas, tantas dificultades, tantas aflicciones? Me llega una situación y luego me viene la otra. ¿Cuántas veces hemos pensado de esta manera que este náufrago? En este momento, él llegó a un punto en que sintió tanto dolor, tanta tristeza, que después de estar en esa situación se quedó dormido un rato, ya. Al día siguiente se despertó porque lo despertó el sonido de un barco. Entonces él dijo: ¿un barco? Entonces en ese momento, ¿cómo les parece a ustedes que vinieron a salvarlo y a rescatarlo? Entonces él dijo: ¿ustedes cómo sabían que yo estaba aquí? Y en ese momento las personas que vinieron por él dijeron: ¿sabes por qué lo supimos? Porque vimos el humo que salió de aquí. Entonces, a veces Dios permite que en nuestra vida haya humo para que podamos descubrir la gracia de Dios que está en nuestra vida. Y ese humo viene solamente después de ¿qué? Del proceso de quebrantamiento, del proceso de transformación y de pulimiento, donde Dios trabaja constantemente en nosotros. Es por eso que debemos de aprender a mirar las pruebas y el quebrantamiento con una óptica diferente, con una mirada diferente, porque siempre nos han enseñado que las pruebas son malucas, que sufrir es malo, que todo debería ser de mucha comodidad, de mucha pasar el tiempo como muy alegres, de que no nos tengan que pasar tropiezos, obstáculos, dificultades. Y la idea es que aprendamos de esta anécdota,
Que asimismo las señales de humo en nuestra vida son las pruebas, los obstáculos, las dificultades que hoy se nos están presentando. Esas son las que nos están formando, esas son las que están trabajando en nosotros, lo que Dios tiene que trabajar, que no puede ser de otra manera. Porque si no lo hace así, entonces nosotros vamos a quedar como ¿qué? Como personas iniciadas, que no vamos a poder ver más allá de lo que Dios quiere hacer. Vamos a ver entonces que siempre hemos escuchado mucho la palabra bendición, pero ¿qué significa esa palabra bendición? Como la enseñanza titula La bendición del quebrantamiento, es importante que entremos a definir qué es la palabra bendición. Casi siempre entendemos que las bendiciones son beneficios ¿qué? Materiales, beneficios o cosas buenas materiales o espirituales que podemos recibir. Dentro de esas cosas buenas materiales o espirituales, por lo general son dadas ¿por quién? Por Dios. Ejemplo, a usted le regalan una casa. ¿Usted cómo se siente? Contento, feliz, le regalaron una casa. Pero si esa casa viene de una bendición de parte de Dios, yo creo que usted se siente mucho más contento que si se la regala a cualquier otra persona que no tiene que ver nada con las cosas de Dios. Porque usted sabe que a quien le va a dar la gloria es a Dios, que a quien lo está sustentando es Dios, que su provisión es Dios. Y ahí Dios lo está llevando a un nivel de dependencia. Para que haya una bendición debemos entender que toda bendición espiritual proviene solamente del Evangelio y de Dios. Podemos tener bendiciones materiales, pero esas bendiciones materiales no nos van a dar gozo a menos de que provengan ¿de qué? De Dios. Y que Dios nos dé la oportunidad ¿de qué? De disfrutar de esas cosas. Observamos que las bendiciones, además de eso, tienen un requisito, y es que las bendiciones, verdaderamente las bendiciones espirituales, son resultados ¿de qué? De la obediencia. Usted obedece y por cada paso que usted dé de obediencia, Dios lo va a bendecir. No que lo va a hacer próspero, no que lo va a hacer rico, pero lo va a bendecir de muchas maneras. De bendiciones espirituales y bendiciones eternas, que vamos a empezar a observar cuáles son esas bendiciones. La bendición usted la obtiene cuando no solamente obedece, sino que usted acepta la invitación que Dios le hace a varias cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas? Usted acepta el llamado que Dios le hace al arrepentimiento. Cuando usted acepta que Dios lo está invitando a arrepentirse genuinamente, ¿usted qué está haciendo? Usted se le está dando la oportunidad a Dios y está abriendo su corazón para decirle: Dios, yo quiero que tú me bendigas, porque sé que esto que he hecho o que he realizado hasta acá no lo he hecho bien, quiero hacerlo a tu manera, ya no lo quiero hacer a mi manera, ayúdame a hacerlo a tu manera. En ese momento Dios le empieza a bendecir a usted. ¿Por qué? Porque usted está rectificando su camino, porque usted le está mostrando a Él que verdaderamente usted desea darle la espalda ¿qué? Al pecado, y en ese momento usted ¿qué? Está entrando en arrepentimiento y está diciendo: ya no quiero ser este ser que antes hacía estas cosas. Y ahí usted acepta la primera entrada ¿qué? A recibir las bendiciones. ¿Cómo lo acepta? Por medio de ¿qué? De aceptar la invitación que Él nos hace de arrepentirnos. De ahí porque muchas personas, como no se han arrepentido, no reciben bendiciones. Y hoy se preguntan: ¿pero por qué Dios no nos ha bendecido? Recordemos, las bendiciones no son solo cosas materiales, como nos ha enseñado el mundo, también hay bendiciones espirituales que van mucho más allá. Además de esto, observamos que no solamente es necesario obedecer o tener en cuenta la invitación que Dios nos hace al arrepentimiento, sino que cuando ustedes obedecen esa invitación al arrepentimiento, obtenemos dos cosas. Una es la novedad del corazón. En el momento que tú le abres la puerta a Dios para poder recibir ese arrepentimiento de corazón, tú le estás diciendo: Cristo, yo quiero tener un nuevo corazón, yo quiero ser una persona diferente, yo quiero que tú transformes mi corazón de piedra en un corazón de carne. Y en ese momento, como tú le abriste tu corazón y abriste esa puertecita de tu corazón, tú empiezas a ser transformado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya esas cosas que antes te decía la gente, que antes tú mismo decías y tú decías: pero yo, malvenido, ¿cómo es posible? Pero yo, que me enojo mucho, ¿cómo es posible? Ya tú no vas a decir eso, sino que vas a decir: uy, sí, mira, el espejo de la palabra me lo está mostrando. Y tanto que me lo decían y yo no entendía que me airaba tan fácilmente. Tengo que empezar a corregir esta área. Y así mismo Dios te va a empezar a mostrar áreas. Entonces,
Por eso te da un nuevo corazón en la medida que venimos a aceptar la invitación al arrepentimiento. Entonces ya van dos cosas que Él nos da: la fe en Cristo por medio del arrepentimiento. Viene la novedad de corazón porque empezamos a tener un nuevo corazón en Cristo. El corazón de nosotros ya no va a ser el mismo corazón. Y en tercer lugar, nos empieza a dar una nueva vida, la vida en Cristo. Que esa vida va a ser diferente a la que hemos tenido siempre. ¿Por qué? Porque en ese momento empezamos nosotros a valorar lo que Cristo nos da verdaderamente. Y lo otro se nos empieza a volver más insignificante, menos importante, pasa a un segundo lugar. Porque ¿quién es el que nos da verdaderamente la vida? ¿Y quién es el que nos da la libertad? Solamente Cristo. ¿A través de qué? De ese arrepentimiento y de esa fe que empezamos a tener, precisamente en Él. Pero también observamos que la palabra, como les leía en Deuteronomio, nos ofrece otro camino, y ese camino es la maldición. ¿Por qué la maldición? Se preguntarán ustedes. Porque cuando tenemos la maldición es porque nosotros mismos la decidimos y la escogemos como el pueblo de Israel. Y cuando viene la maldición, ¿por qué se da? Porque no tenemos valor para la salvación grande que Cristo nos quiere dar. Y como no le damos valor a la salvación, Dios toca y toca y toca nuestro corazón y nos llama y nos llama y nos invita a arrepentirnos y nos dice: aquí estoy, mira que estoy a la puerta y llamo, como dice Apocalipsis 3:21, y nos dice: aquí estoy a la puerta y llamo, y nos toca. Primero nos toca con amor, con ternura, después nos empieza a hablar con disciplina y dureza, y después llega un punto en que ya, ni lo escuchamos. ¿Por qué? Porque se cansó de tocar. Dios también tiene un límite. Por eso dice la palabra, como les leí de pronto para los que no hayan llegado, en Deuteronomio 11, del 26 al 28, que nos ofrece ¿qué? Bendición, pero también una maldición. Entonces, hoy nos dejan muy claro que nosotros somos quienes escogemos con nuestra propia voluntad si queremos bendición o si queremos maldición para nuestra vida. En el mundo actual nos han enseñado que la definición de bendición tiene que ver mucho con ¿qué? Con la prosperidad. Todo el que usted vea próspero, que tiene muchas cosas materiales, que está muy bien económicamente, usted dice: uy, ese también bendecido. Eso es lo que nos han enseñado. Pero según Dios, el criterio de bendición es otra cosa muy diferente. También nos han enseñado que tener muchas posesiones materiales o adquirir muchas cosas a nivel material es lo que realmente es una bendición. Resulta que las bendiciones son diversas. Por ejemplo, para una persona soltera, una bendición puede ser casarse. Y él puede sentir que eso es una gran bendición. ¡Wow! Vamos a casar, voy a ser acompañado, maravilloso, ayuda idónea, todo va a estar bien. Puede que sea una bendición para esa persona porque no conoce lo que es eso. Mientras que para el que ya está casado, eso ya no es una bendición. Puede que para el que está casado, su bendición sean sus hijos. Y la bendición de sus hijos sea tan grande que vive satisfecho, contento, se regocija con esos hijos que tiene. Esa es otra bendición. Para otras personas, la bendición puede ser la belleza de la naturaleza. Entonces pueden sentirse muy bien cuando van a lugares tranquilos, estar rodeados de la naturaleza, ver muchas cosas. Para otros, la bendición puede ser tener un trabajo muy satisfactorio, que los llene, que les dé muchas satisfacciones, que les haga sentir bien como personas. Para otros puede ser esa la bendición. Por eso les digo que hay muchos tipos de bendiciones. Pero aun cuando esas bendiciones son tan maravillosas para nosotros como seres humanos y que nos las han enseñado aquí en la tierra, las bendiciones de Dios son mucho más maravillosas que esas. Y no se podría decir como que no se alcanzan a dimensionar con nuestra mente limitada. ¿Cuál es la bendición verdadera de Dios? Para que usted sepa cuál es la bendición que Dios le quiere dar y que es una verdadera bendición de Dios, es algo que le va a dar un beneficio eterno, no para la tierra, sino para la eternidad. Esas son las verdaderas bendiciones, lo que lo va a llevar a usted a permanecer con Cristo, a poner los ojos en Cristo, a poner las cosas, la mira en las cosas de arriba. Eso es lo que le va a traer verdadera bendición, no para lo que vamos a vivir aquí pasajero en la tierra, porque esto es muy pasajero, esto es un momentico, pero allá en el cielo nos esperan cosas grandes. Miren, una bendición grande se podría decir que es que Jesús está preparando moradas.
cuando llega a una habitación nueva y que pusieron una cama linda, limpia, con un tendido hermoso, la habitación toda decoradita para usted, y llega Pamela y le dice: Pamela, imagínate que hoy te organizamos una habitación, vas a estrenar la habitación, tenés todo súper, 1A. ¿Cómo se siente usted? Le agrada entrar a ese lugar, ¿cierto? Mucho más dormir en ese lugar. Si eso nos agrada aquí en la tierra, imagínense ustedes cómo serán esas moradas allá arriba que está preparando Jesús para cada uno de nosotros. Eso debe ser algo muy bonito. Y que le digan a usted un día: entre a su morada. ¿Cómo se puede sentir usted? ¿Cuánta alegría, cuánto gozo, cuánta paz, cuánta satisfacción puede llegar a sentir? Esas son las verdaderas bendiciones de Dios. Para nosotros debe ser algo sorprendente que Dios puso a escoger al pueblo israelita entre la bendición y la maldición. Pongamos mucha atención a esto. Dios puso a escoger entre las bendiciones y las maldiciones. Pero debería ser mucho más sorprendente para nosotros que el pueblo israelita terminó escogiendo, en vez de las bendiciones, las maldiciones. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza pecadora. Esto mismo sigue pasando hoy en día. Nosotros debemos escoger bendición o maldición. Queremos vivir para nosotros mismos y para nuestra propia satisfacción, entonces ahí empezaríamos a escoger prácticamente la maldición, porque estamos escogiendo para lo presente. Queremos vivir para el servicio de Cristo, ahí empezaríamos a escoger y a seleccionar ¿para qué? Para la bendición eterna. Elegir nuestro propio estilo de vida y hacer las cosas a nuestra manera y a nuestra voluntad es entrar en un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque es ahí cuando el proceso de pulimiento, de quebrantamiento de Dios se hace más difícil. Porque es ahí cuando vemos que pasa como el tiempo, los años, y que estamos como tratando de salir como de tierra movediza, y nos estamos como estancando y no podemos. Y de pronto usted empieza como no sé cuántos han escuchado esa anécdota de un burro que intenta salir de un hueco, y entre más intenta salir, más tierra le echa. Entonces, así parecido sucede cuando nosotros, de tercos, de necios, de obstinados, no nos damos cuenta de que estamos escogiendo, en lugar de la bendición que Dios nos quiere dar, la maldición, porque estamos teniendo en poco la salvación que Dios nos está dando, porque no estamos trabajando para esa vida espiritual y esas bendiciones eternas que Dios tiene. Entonces, ¿qué pasa? Usted se siente como que todo lo tumba, como que todo lo ahoga, como que no avanza en el proceso. ¿Por qué no avanza? Porque usted se está resistiendo contra el proceso de quebrantamiento. Y allí es cuando ese quebrantamiento se hace más doloroso. Ahí es cuando vienen nosotros momentos aún más difíciles, donde Dios tiene que como ajustarnos las tuercas y decir: ah, bueno, esto le pareció muy poquito a esa tierrita que le eché, a esta otra, esto otro. A ver cómo vamos a reaccionar. Si vamos a hacer como ese hombre de la introducción que decía, ese náufrago que decía: Dios, ¿cómo puedes permitir esto? O vamos a entender que a raíz de esa choza que se quemó vino un humo, y ese humo hizo que lo vinieran a salvar y que se dieran cuenta que había un náufrago. Y así es la gracia de Dios a veces en nuestra vida. Observamos también que cuando nos metemos en ese proceso donde nos resistimos al quebrantamiento, entramos en un callejón sin salida y debemos escoger la vida eterna, como dice Juan 5:24. O sea, cada uno de nosotros es el que elige cuál vida quiere llevar. Si más bien le invierto todo el tiempo a la vida terrenal, o si voy a empezar a cultivar para la vida eterna. Asimismo, hoy, como congregación, nos enfrentamos a estas dos opciones claras. ¿Queremos bendición para nuestra vida o queremos maldición? Cuando escuchamos la palabra maldición suena muy feo, pero hoy la palabra está siendo clara para cada uno de nosotros. Dios no desea cosas malas para nosotros, pero si nosotros insistimos en desobedecer su voluntad, ¿qué bueno vamos a poder obtener? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque escogemos el camino incorrecto. Muchas personas se apartan del camino, muchas personas no lo quieren seguir, y es ahí cuando, sin darnos cuenta, empezamos a seguir ¿qué? Otros dioses.
Otros dioses no necesariamente es otra religión, no necesariamente es adorar imágenes. Otros dioses es qué está ocupando tu tiempo la mayor parte de las horas que tienes en un día, a qué es lo que más dedicas tiempo. Para una persona un dios puede ser el trabajo, para otra puede ser una relación afectiva, para otra puede ser un amigo o una amiga, para otra su esposo. ¿Qué está haciendo tu Dios en este momento? Para otra persona puede ser posiblemente un problema. Todo el día piensa solo en ese problema, en ese problema, en ese problema. A lo último usted ya está dejando de confiar en Dios. Entonces, ¿qué está pasando? El problema se está convirtiendo en un Dios. Entonces, la idea es que pensemos cuál está siendo tu ídolo o tu Dios en este momento, que si no pones atención ahí y haces un ajuste, ese Dios te va a alejar de la presencia de Dios y te va a alejar de las bendiciones de Dios y de cultivar para la vida eterna. Entonces la pregunta que Dios nos hace hoy como congregación: ¿quieres tú una bendición o quieres una maldición? ¿Qué quieres elegir? Hay un francés, hay un hombre que se llama Ridley Havergal, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero lo importante es que él tiene una frase donde dice que los hombres que verdaderamente se entregan a Dios llegan a ser capaces de decir siempre, solo, todo para ti. ¿Cuántos de nosotros podríamos llegar a decir esto? Siempre, o sea, en todo momento, solo, todo para ti. Y también dice que eso indica un sometimiento total, permanente y exclusivo y completo a la voluntad de Dios. Miren esas tres palabras: sometimiento completo, exclusivo y permanente. ¿A qué? A la voluntad de Dios. A veces puede que usted tenga sometimiento 1 hora, 2 horas y hasta a lo mejor un día, una semana, pero completo, total y permanente. Eso es una meta muy grande. Yo creo que es una meta que todos como seres humanos la tenemos. Hay un hombre que nos enseña mucho del quebrantamiento y de la bendición del quebrantamiento. Ese hombre, la mayoría de ustedes le conocen su vida, fue Pablo. ¿Quién fue Pablo? Observamos que este hombre era un hombre común y corriente, que había tenido mucho conocimiento. Pero ¿qué pasó con él? Este hombre empezó a ser quebrantado, y cuando empezó a ser procesado por Dios, cuando empezó a ser perfeccionado por Dios, se transformó en otra persona. ¿Qué sucedió? Él empezó a recibir un tiempo de quebrantamiento. Cuando Pablo empezó, era un hombre muy agresivo, era un hombre muy obstinado, pero cuando Dios empezó a trabajar con él, Dios hizo que él tuviera un deseo permanente ¿de qué? De cumplir con la tarea que Dios le había asignado, de ser un hombre determinante para cumplir con esa tarea. Cuando Jesucristo salvó a Pablo, ¿qué pasó con Pablo? Era un diamante en bruto. Él no era el hombre que era desde el principio, tan valiente, tan osado para llevar la palabra con tanto denuedo, capaz de enfrentarse a los mismos que él había perseguido. Él no era así. ¿Quién fue el que hizo eso en él? Cristo Jesús fue el que lo transformó. Él fue el que lo hizo. Observamos entonces que Dios hizo por medio de él un proceso de perfeccionamiento. ¿O de qué? O de preparación. Esto lo observamos más fuerte cuando Pablo empezó los viajes misioneros. Miremos que cuando Pablo empezó los viajes misioneros, Pablo empezó a tener ¿qué? Muchas persecuciones. ¿De quiénes? De sus enemigos. Aparte de las persecuciones, observamos que Pablo fue azotado ¿con qué? Con látigos. Muchas veces Pablo fue azotado con látigos. Pablo estuvo preso, aparte de estar preso también pasó un naufragio, muchas veces pasó hambres, necesidades, dificultades, tribulaciones, pruebas. En medio de todo esto, ¿qué estaba haciendo Dios? Triturándolo, preparándolo, formando su carácter para hacerle una persona diferente. Por medio de estos sufrimientos, nosotros podríamos pensar como seres humanos:
¿Cómo Dios puede permitir que un hombre que le va a servir tanto pase por tantos sufrimientos? Si fuéramos a mirar un ministerio, aparte del de Jesucristo, podríamos observar que el ministerio de Pablo fue uno de los que más sufrimientos tuvo. Y sin embargo, nosotros hay veces, por poner una semejanza, en el ministerio o en la vida cristiana, nos parten una uña y ya estamos destrozados. ¿Qué fuera de nosotros si estuviéramos viviendo los padecimientos que tuvo Pablo? ¿Seríamos capaces de soportarlo? ¿O ya hubiésemos negado cuantos de nosotros a Cristo, o hubiésemos huido, o hubiésemos escapado en cobardía? Eso es algo que tenemos que pensar, que en este momento nosotros no hemos ni siquiera padecido un poquito de lo que tendremos que pasar por haber sido llamados para Cristo. Y es por eso que hoy Dios nos está confrontando y nos está llamando y nos está diciendo: ¿qué quieres para tu vida? ¿La bendición o vas a cultivar la maldición? Pero entiende que si quieres maldición no es porque yo te la quiera dar, es porque tú quieres escoger el camino que no es el mío. Yo ya te dije, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero si tú insistes en negarte a recibir ese camino y aceptar ese camino, entonces no me acuses a mí de que te quiero dar maldición, porque eso no es lo que yo te quiero dar. Eso es lo que Dios nos quiere hacer entender en el día de hoy. Dentro de estos sufrimientos que tuvo Pablo en el ministerio, hay dos lecciones maravillosas y muy grandes que nosotros como seres humanos necesitamos aprender. La primera lección que aprendió Pablo, ¿cuál fue? Y que nosotros necesitamos aprender: la lección de nuestras propias limitaciones. El reconocer que como seres humanos tenemos muchas limitaciones. Pablo en sus escritos aprendió a comprender que todo lo que hacía, que todo lo que había aprendido, que todo lo que Dios permitía que se realizara por medio de él, era solamente por quién, por Cristo, y a Cristo daba la gloria, pero no por sus propias fuerzas. Él aprendió que no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Eso lo tuvo que aprender en medio de ese proceso de quebrantamiento. Asimismo, nosotros debemos aprender que no es en nuestras fuerzas. ¿Cómo así de que no es en nuestras fuerzas? No es por nuestras habilidades, no es por nuestro conocimiento, no es porque tengamos una dureza de personalidad y entonces puedan decir: uy, como es de fuerte de carácter, mira todo lo que aguanta con Cristo. Eso no te va a llevar a ser una persona que reconozcas tus limitaciones y que te vuelvas vulnerable. Porque Dios no necesita vulnerables para pulirnos en ese proceso de quebrantamiento. Cuando nosotros y en nuestras vidas hay máscaras y nos hacemos muy fuertes en esta personalidad, Dios viene y las tumba y dice: ¿usted está pensando que esta persona es así? No, esta persona es así. No es tan fuerte como ustedes las están viendo, no. Miren cómo lo estoy tratando, miren cómo lo estoy puliendo, miren cómo lo estoy quebrantando. Y así mismo, una persona muy débil que vemos todo el tiempo de pronto con muchas fragilidades, puede que Dios esté fortaleciendo. O sea, nosotros no conocemos nada más que la apariencia que nosotros vemos, pero solamente Dios ve el corazón. Pero hoy Dios nos dice: no es con nuestras fuerzas. O sea, si hoy nos hemos aferrado a nuestras habilidades, a nuestro conocimiento, a nuestra dureza de carácter, hoy Dios dice: ya, entrégame eso, no más. Reconoce tus limitaciones, reconoce que eres vulnerable, entrégate en mis manos, ríndete ya. No pelees más con el proceso de quebrantamiento, yo te estoy puliendo. Pero cuando quiero la vasija, tú me dices: no, déjame hacerla a mi manera. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer si tú te resistes a que yo te trate como vasija, a que te vuelva a formar? Porque si el alfarero dice: quiero destruir esa vasija y volver a hacer otra, pero hay veces cuando está tratando de volver a hacer otra, nosotros a veces somos tan firmes y tan rígidos y tan resistentes, y otras veces tan rebeldes, que nos paramos casi que firmes y decimos: no destruya este barro, no toque esta vasija, no toque esta, cuando usted quiere coger una vajilla y quebrarla. Usted, o sea, es tanta la dureza del ser humano que hay veces en esa dureza y en esa resistencia y en esa rebeldía somos no. ¿Y por qué no? Porque yo no quiero, el punto, como los niños pequeños.
¿Y qué tiene que hacer Dios? Yo lo quería hacer con amor, pero tú no quieres. Entonces, ¿para qué me dices que te quebranto? ¿Para qué me cantas más de ti y menos de mí si no me quieres dejar obrar en ti con el barro tuyo? ¿Para qué? ¿Para qué me dices que a través de ti quieres que obre muchas cosas en otros y en ti no estás permitiendo? Entonces, ¿Dios qué tiene que hacer? Más duro quebrantarnos. ¿Es doloroso? Sí. Pero ¿quién está haciendo que eso sea doloroso? Cada uno de nosotros, en la medida que lo permite o no lo permite. Para que no estemos como buscando culpables y muchas veces hasta mirando como este hombre que reclamaba este náufrago. Señor, ¿cómo permites todo esto? Hoy la pregunta es, ¿cuántas veces le has preguntado a todo Dios, Señor, cómo permites todo esto que me está rodeando? ¿Sabe por qué lo permite? Porque en su infinita misericordia lo está quebrantando para pulirlo, para hacerle una vasija de honra, porque usted mismo le ha dicho que quiere que lo quebrante. Y en su infinita misericordia, Él no quiere que usted se pierda en delitos y pecados. Él no quiere que usted vuelva al mundo. Él quiere que usted siga con Él, que sea una persona diferente, nueva, una persona con un nuevo corazón. Pero solamente cada uno es el que elige si quiere o no quiere seguir ese camino, nadie más. Porque no permanecer en un lugar quiere decir que estés siguiendo o no siguiendo el camino de Cristo. Además de esto, Dios por medio del proceso de quebrantamiento nos quiere llevar a un punto final. Así como cuando empezamos a aprendernos el abecedario, lo aprendemos de la A a la Z, ¿cierto? En este caso, la Z de Dios en el proceso de quebrantamiento es que lleguemos al fin de nosotros mismos. Por eso se dice la elección de nuestras limitaciones. Donde llegamos y decimos, Señor, yo ya no puedo más. ¿Sabes qué? Señor, perdóname porque he sido obstinado, porque he querido hacer las cosas a mi manera, porque creía que esto se hacía por acá o por allá, porque he cometido muchos errores, ya no puedo más, Señor. Toma tú el control. Me rindo a ti. En ese momento que usted dice eso, usted ya está reconociendo sus limitaciones. Y usted ya está diciendo, sin usted, Dios, yo no puedo ni siquiera tener tal vez una media hora de paz, un día de paz, una noche tranquila. Porque solamente ¿quién da eso? Dios, nadie más. Además de esto, cuando usted reconoce sus limitaciones, empieza a pasar una cosa muy bonita. Y es que Cristo lo empieza a fortalecer. Recordemos que Pablo también nos dio ejemplo de eso. Que él le decía Dios a él que su poder se perfeccionaba en medio de ¿qué? De su debilidad. Entonces, cuando nosotros reconocemos que somos vulnerables y que necesitamos a Cristo, Él no viene y nos regaña y nos dice, pero usted, tan debilucho, no sé qué. No, Él no viene y le está señalando esa debilidad, sino que dice, hace rato que te quería ver así. Hace rato que te necesitaba ver así, frágil, vulnerable, que te dejaras ayudar por mí, que me dejaras obrar en ti. Eso es lo que Dios está esperando. Esta lección de nuestras limitaciones también nos enseña que nosotros debemos aprender a renunciar a nosotros mismos. Hay otras personas que tienen el respaldo de otros, de su familia, o el respaldo de apoyos económicos, o de pronto hay personas que les regalan una herencia, o tienen algo seguro en la vida. Entonces se apoyan en esto. Dios permite que pase cosas con esas cosas que ellos reciben en la vida como respaldo, para que ellos que también sean quebrantados y se aferren a Dios. A otras personas pasa que se apoyan mucho en la educación. Entonces Dios permite que tal vez no puedan apoyarse tanto en esa formación que han recibido, sino que se den cuenta que solamente dependiendo de Él van a recibir ¿qué? Bendiciones. Solamente así. Otras personas son muy fuertes en su voluntad o en su ambición, o a veces son muy determinadas. Entonces dicen, yo me propongo hacer esto y lo logro. Y usted dirá, uy, esa persona tan fuerte de voluntad, que cuando se compromete a algo lo logra por encima del que sea. Pero resulta que esas personas Dios también las tiene que quebrantar. Y a veces es hasta más difícil para ellos, porque toda la vida están acostumbrados a ser autosuficientes e independientes. Entonces, como todo lo conseguían a su manera y en sus fuerzas, cuando viene y le dice Cristo,
no, ya no va a ser más así, sino que yo lo voy a hacer y lo voy a guiar a usted. Le está diciendo que sométase. Entonces en ese momento para esa persona va a ser más difícil, porque toda la vida tuvo un espíritu libre, pues pudo decir, soy autosuficiente, hago lo que quiera, me pongo esta meta y esta meta la logro, me hago este compromiso y este compromiso lo termino, ambiciono esto y en 5 años tengo que terminar esa carrera, ese idioma y tengo que estar recibiendo tal presupuesto y tengo que tener una casa y un carro. Y hay gente que se forja eso en unos años determinados y eso no quiere decir que usted no pueda tener sueños, claro, usted los puede tener. Pero hay veces esa determinación Dios la quiebra, Dios la tumba y viene y dice, no quiero que te apoyes más ni en las herencias, ni en las ambiciones, ni en los que te apoyan, ni en tu compromiso, ni en tu determinación. Quiero que seas vulnerable. Quiero que reconozcas tus limitaciones. Quiero que te dejes pulir y te dejes quebrantar. ¿Y para qué permite eso? Para que dependamos más de Él. Para que lo glorifiquemos a Él. Y para que nosotros entendamos que todo lo bueno que llega a nuestra vida proviene de ¿quién? Solo de Cristo, nadie más. La segunda lección que aprendió Pablo, que fue muy bonita, del quebrantamiento, fue la lección de la gracia ilimitada de Dios. Cuando uno dice gracia, la palabra gracia es una cosa muy bonita, porque es ver las bondades de Dios siempre presentes en todo lo que nos rodea. Pablo había aprendido que Dios obraba más o con mayor intensidad, estaba el poder de Cristo en él cuando él se sentía más débil. Observamos que Pablo tenía un aguijón en la carne. Se nos habla de que Pablo tenía un aguijón en la carne. Ese aguijón en la carne no podemos determinar exactamente cuál era el origen del aguijón de la carne, con la naturaleza de ese aguijón de la carne. Algunos estudiosos dicen que pudo haber sido una enfermedad que tenía Pablo o alguna dificultad de salud. Sin embargo, lo único que nosotros podemos mirar o observar al leer la palabra es que cuando se habla de un aguijón, eso era algo, un dolor punzante, un dolor constante, un dolor muy agudo. ¿Ustedes qué han sentido, por ejemplo, cuando accidentalmente se han chuzado por una tuna de una rosa? Eso es como fastidioso, ¿cierto? Y luego para sacársela, o cuando usted está comiendo pescado y se traga una espina, por ejemplo, ¿cierto? O preparando un pescado y se chuza. Eso es una cosa punzante, desesperante. Usted quiere que eso salga ya. ¿Cómo me saco esto? ¿Cómo me lo quito? Alcancen ustedes a imaginar el aguijón en la carne de Pablo. Ese aguijón era tan desesperante, tan constante, tan punzante, que Pablo le pidió a Cristo que se lo quitara 3 veces. Aún así, ¿qué pasó? Dios no se lo quitó. Dios se lo dejó. ¿Por qué? ¿Saben ustedes por qué? Ese aguijón era la herramienta de quebrantamiento que utilizó Dios para pulir a Pablo. Después, ¿a qué punto llegó Pablo? Pablo llegó a un punto de aceptación y dijo, Señor, acepto que el aguijón es un medio tuyo para tratarme. Pues en palabras de nosotros, porque ya sabemos que bíblicamente solo nos dice que le pidió 3 veces que se lo quitara y no se lo quitó. ¿Cuántas veces tú, yo o cualquiera le ha pedido a Dios, Señor, pero quítame esto de mi vida? Señor, pero ¿por qué esta lucha tan horrible con esta situación? Señor, pero ¿por qué esta área es tan difícil en mi vida? Yo lucho y lucho con esta área y como que no avanzo. Ese es tu aguijón. Ya no le digas más a Dios que te lo quite. A partir de hoy, empieza a mirarlo como la herramienta por medio de la cual Dios te está quebrantando. Y empieza a darle gracias a Dios por ese aguijón que está permitiendo en ti para pulirte, para formarte y para hacerte la persona que Él quiere. Ustedes se preguntarán, pero como es de fastidioso un aguijón, y yo le voy a decir que lo acepto. Sí, pero ese aguijón no le estamos viendo la bendición en este momento. Usted llega y se sienta y usted tiene ese chucito ahí. Imagínese en el dolor. ¿Usted qué hace lo primero? Pararse, ¿cierto? Usted se retira de esa silla. Pero a la medida que nos vamos adaptando, mire que los seres humanos somos de adaptarnos,
Eso también implica aprender ¿qué? Contentamiento, que es una tarea tan difícil, que aprendió ¿quién? Pablo. En la medida que lo aprendamos vamos a aceptar el aguijón que nos pusieron. Y ese aguijón, como herramienta de quebrantamiento, nos va a pulir, nos va a perfeccionar. ¿Esto para qué dirán ustedes? Es para que aprendamos a descubrir que solamente Cristo es suficiente. Ante el aguijón que usted pueda tener, solamente Cristo va a ser suficiente para su vida, como lo fue para la vida de Pablo. Tal vez nosotros podamos decir, yo no he sentido un aguijón como Pablo, yo no he tenido un aguijón en la carne, pero han venido a su vida dificultades o problemas cuando usted dice que se viene una cosa tras otra y que no le dan como pie para salir adelante, y usted dice esto como que no da tregua y no encuentro como una solución a estas dificultades. Y a usted como que se le cierra el horizonte y usted no sabe por dónde caminar o por dónde proceder. Con respecto a esto, hay un famoso escritor o predicador en medio del cual él estaba atravesando un tiempo de quebrantamiento. Y él dice que lo que más le impactó fue que cuando él empezó a aceptar el proceso de quebrantamiento, a pesar de que tenía un dolor muy agudo o que había momentos en los que se presentaba una angustia en su vida, lo que más le empezó a impresionar fue que cuando más angustia o dificultades se presentaban en su vida, o pruebas, o proceso de quebrantamiento, en la medida que él lo iba aceptando, su ministerio empezó a florecer. Muchas personas empezaron a arrepentirse. Muchas personas le decían, ¿sabe una cosa? Antes nunca me tocaba tanto la predicación como me está tocando ahora, que me está llevando a observar que tengo que hacer ajustes en mi vida. Le empezaron a expresar esas cosas. La gente empezó a arrepentirse de corazón. Y el ministerio o el conocer de Cristo empezó a llegar aparte donde nunca antes escuchaban el Evangelio ni querían saber de Cristo. Entonces, a veces en el tiempo que tú te encuentras en mayor prueba, mayor dificultad o el proceso de quebrantamiento, es cuando Dios está permitiendo que salga más a flote que el ministerio para el cual te llamó. Porque en medio de tu debilidad, el poder de Dios se perfecciona. Este hombre entonces llegó al punto en que dijo, Señor, esto definitivamente es tu obra, esto no puede provenir de mí. Y digo, si la lucha que tengo significa que tú te vas a glorificar más, Señor, entonces te doy gracias por este proceso de quebrantamiento. Te doy gracias por esta prueba y quiero que tus propósitos se cumplan en mí. Y empezó a agradecer por ese proceso y todo empezó a ser diferente, porque entonces ya no era tan difícil para él ni tan gravoso, y al contrario, todo a su alrededor empezó a cambiar porque la gente quería conocer de Cristo. Además de esto, observamos que para llegar a este punto de quebrantamiento tenemos que aprender a tener niveles de tolerancia con el sufrimiento, con la prueba. Debemos recordar que si nuestro Señor Jesucristo pasó por sufrimientos y por medio de los padecimientos aprendió obediencia, ahora ¿cuánto más nosotros? Hay gente que piensa que llega a Cristo y entonces que ya no van a haber pruebas, que ya no va a haber sufrimiento, que todo va a salir viento en popa, que todo va a ser color de rosa. Y hay gente que ni siquiera quiere lo que dice la palabra, tomar la cruz cada día, negarse a sí mismo y seguirlo. Esa palabra se nos olvida. Pero si se quiere la palabra de la bendición, Señor, dame la bendición, Señor, dame la promesa que me prometiste. Y nos olvidamos de que hay un mandato antes, que no hemos obedecido, que no hemos cambiado, que no hemos hecho. Entonces hay que mirar eso. Debemos tener en cuenta que Dios es tan sabio que Él sabe exactamente cuánto calor va a poner en nuestra prueba, cuánto podemos soportar en su proceso de refinamiento. ¿Para qué? Para llevarnos a la perfección. Entonces, si hoy estás pensando, uy, Dios como que le está pasando la mano conmigo, hoy Él le está diciendo, no, hijo, yo sé exactamente lo que tú necesitas, déjame que aplique el calor hasta el nivel que tú lo necesitas, que no me voy a equivocar, porque a cada uno nos conoce y Él sabe hasta qué punto ponernos en ese calor. Observemos también que por medio del quebrantamiento somos refinados por medio del calor. Cuando se pule el oro,
o la plata, estos metales se pulen de diferentes maneras. Observamos que en las calderas empiezan a hervir estos metales en unas temperaturas especiales. Hay veces se coloca a bajo calor el oro y la plata. Cuando se ponen bajo calor salen unas primeras impurezas, las más superficiales. Esas son quitadas. Después, en una segunda fase o etapa, se le pone más calor en estas calderas. ¿Para qué? Para que el oro y la plata se pulan más. Cuando esto pasa, sale a la superficie más asperezas, más impurezas, y esto lo tienen que quitar, se lo quitan. Ya en una tercera o última etapa, tienen que aplicarle toda la temperatura, todo el calor. ¿Por qué? Porque es de la única forma que las escorias, los residuos y la basura sale de ese metal, y ese metal queda puro, precioso. Esa plata y ese oro queda puro y precioso. Exactamente eso pasa con nosotros y con el proceso de quebrantamiento. Dios tiene que llevarnos al nivel tal que nos inyecte tanto calor que tenga que salir de nosotros las áreas que están profundamente arraigadas, que no han podido salir de nosotros. Entonces, cuando aplica todo ese calor, ¿por medio de qué? Del quebrantamiento, de las pruebas, de los sufrimientos, de las dificultades. Cuando Él aplica todo ese calor, empiezan a salir a flote cosas de nosotros que uno dice, ¿eso dónde estaba? Eso yo lo tenía. ¡Qué pena! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? Eso no son pecados ocultos, sino horrores ocultos. Señor, ayúdame a cambiar. Y usted empieza a ver a otra persona que usted dice, uy, Señor, verdaderamente te necesito mucho. Inmediatamente empieza en nosotros una actitud de humildad, una actitud de reconocimiento. Señor, te necesito tanto. Señor, que seas más tú en mí. Señor, verdaderamente tengo tanto que cambiar. Y esa es la única manera, porque si no, uno no ve esas cosas que tiene ahí al frente, uno no las ve. Además de esto, debemos reconocer que así como el metal va por etapas, Dios es tan hermoso con nosotros, que en el proceso de quebrantamiento, Él nos llega y nos pone el calor a todo furor ahí, como cuando metemos algo en candela. Ustedes ven que cuando van a preparar un alimento, ustedes lo hacen gradualmente, primero en bajo, luego medio y después alto. Él nos llega y nos dice, voy a ponerte, Ana, todo en alto, te necesito ya. Para mañana es tarde, la necesito predicando acá, Ana, que está esperando. Te voy a poner a todo furor, hoy te necesito en alto. Entonces hoy llega a la casa de Ana y se encuentra con una cantidad de situaciones y se empieza a chambuscar. Entonces resulta que uno ya para qué quiere, Dios que va a querer esa carne quemada. Pues no, pues usted le gusta comerse una carne o un pescado bien quemado, ya está pasado de calor, ¿cierto? Lo mismo pasa con nosotros. Dios es tan sabio que Él sabe que no puede hacer el proceso de quebrantamiento con todo el voltaje. Porque ¿qué pasaría con nosotros? Por una parte nos sentiríamos subyugados, atropellados, y aparte de eso no aguantaríamos, no soportaríamos toda esa presión y todo ese calor en nuestra vida, no lo podríamos soportar. Entonces, ¿el que empieza? Él va gradualmente, primero una cosa, después la otra, y así va quitando de nosotros todo lo que quede, lo que no deja que tengamos una voluntad sujeta o dispuesta para Él. Porque si no, lo que se quebrantaría en nosotros, si le pasamos el calor, se quiebra ¿qué? No solamente la voluntad, sino el corazón y la vida de Ana. Queda ahí vuelta a pedacitos, quemada, produce mal olor, no da esencia para Cristo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Eso no, Dios no permite que se pasen las temperaturas. Él es exacto en sus medidas. Además de esto, las cosas que tenemos más profundamente arraigadas, debemos reconocer que son las que producen mayor quebrantamiento en nosotros. ¿Qué tienes tú muy arraigado de pronto de lo que no te has despojado todavía? Y por eso Dios está permitiendo más temperatura, y estás subiendo esa temperatura. Y estabas en bajo y ya en este momento estás sintiendo que te están poniendo en alto. Y eso es un calor tan fuerte que usted le provoca como que usted es así, como que le provoca como no volver a la iglesia y como que no volver a la enseñanza, porque todo le cae a usted, todo se lo dicen a usted. Y entonces es quien es Dios que los está quebrantando.
Usted llega al punto, ¿cuándo va a saber usted que ha aceptado el proceso de quebrantamiento como lo hizo Pablo? Cuando usted dice, sé que la gracia de Dios es suficiente para todo. Y usted se da cuenta, Señor, te rindo mi voluntad, no es mi voluntad, no es mi capacidad de ministrar, no es mi propia vida. Eres tú, Señor. Tú eres suficiente para hacerlo todo. Cuando llegamos a ese punto de entender que Él es suficiente, es porque hemos aceptado el quebrantamiento. Si no hemos llegado todavía ahí, es porque no hemos aceptado ese proceso de quebrantamiento. Hay 5 bendiciones que nos trae el quebrantamiento. ¿Cuáles son entonces esas bendiciones? La primera bendición es aprender a comprender mejor a Dios. Cuando nosotros no aceptamos el quebrantamiento, nosotros no entendemos lo que Dios quiere hacer. Por eso estamos en un proceso de resistencia. Y decimos, pero es que yo no entiendo a Dios. No lo entendemos porque no sabemos lo que está haciendo. Entonces, Isaías 55, del 8 al 9 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando usted acepta el quebrantamiento, usted empieza a comprender mejor la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque usted empieza a decir, Señor, a decir, no solamente a decirlo, sino a hacerlo. Señor, haz tu voluntad en mí. Y ya no usted está repitiendo, Señor, quiero hacer lo que yo quiero. Y hace lo que usted quiere conforme a su voluntad. Entonces, Señor, haz tu voluntad en mí. Ahí empieza la primera bendición de comprender mejor a Dios. Además de esto, empezamos a entender algo muy bonito. Empezamos a observar que Dios tiene muchos atributos o muchas cualidades que antes nosotros no le veíamos, porque estábamos tan centrados en nosotros mismos que no podíamos ver todas las bondades que Dios tenía para nosotros. Empezamos a entender mejor sus mandamientos. Ya no los vemos como algo gravoso, sino que decimos, sí, es que Dios quiere que sea más temeroso de Él, porque Él quiere que yo tenga sabiduría. Yo no había descubierto que Dios quería que yo tuviera sabiduría. Y uno pensando, no, Dios me quita, Dios me reprime. No, Él quiere que seas sabio, Él quiere que vivas mejor, Él quiere darte mejores cosas, pero nosotros a veces estamos desenfocados. Entonces, también ahí aprendemos a entender que las promesas de Dios son seguras. O sea, lo que Él te prometió, Él te lo va a dar. No me pregunte cuándo, eso yo no lo sé. Pero si se lo prometió, Él se lo va a dar, porque Él no miente. Además de esto, descubrimos que los métodos y los tiempos de Dios son perfectos y son conforme a su voluntad. Por decir algo, usted llega y mira a una persona y usted puede ser que la persona llegó y en un momentico Dios tocó su corazón. Por ejemplo, lo que estamos viendo en este momento, los que están acá de pronto lo saben. Llegó una persona, Dios tocó el corazón de esa persona y ahora ya tocó toda esa familia. Miren qué cosa tan linda. Y eso fue así, rápido. El proceso en esa persona fue rapidísimo. Mientras que en otra persona puede que se demore un año, en otra 5, y en otra 10, y en otra 15. En Noé, ¿cuánto se demoró? No sabemos cuánto. Entonces, cada uno no sabemos cuánto se demorará en nosotros. A veces la demora depende de nosotros, la tardanza. Otras veces es porque Dios requiere tiempo y requiere que empecemos a entender los métodos como Él obra a través de nosotros en el quebrantamiento. ¿Esto a qué nos ayuda cuando comprendemos la naturaleza de Él? Empezamos a entender mejor las Escrituras. ¿Por qué? Porque ya usted no lee pensando en un beneficio para usted, sino usted lee ¿para qué? Para conocer a Cristo, para descubrir quién es Cristo, cuáles son sus atributos. Y usted empieza, yo tantas veces que pasé por acá y ya no me había dado cuenta de esto. Y esto tan bonito. Otras veces usted pasa y cuando menos, chillando como una Magdalena, ¿qué pasó acá? Dios mío, es que esa palabra me tocó, me inquietó, me reargulló, sí, definitivamente esto lo tengo yo, lo tengo que modificar. Otras veces, me habló con amor, qué bonito Señor, me fortaleció, casi que me abrazó, me dio cariño. Pues
unas cosas tan bonitas, pero eso lo va descubriendo usted en la medida que se va rindiendo y se va quebrantando. Aparte de eso, empezamos a tener un mayor propósito de la cruz. Empezamos a ver la cruz diferente, a tener más tolerancia a Dios, a entender más por qué Dios pasa sufrimiento, porque ya nosotros mismos por cabeza propia empezamos a ¿qué? A ver el quebrantamiento diferente, no como algo maluco, como algo que no nos va a dejar ningún beneficio. Y debemos reconocer que este quebrantamiento siempre va a ser, la finalidad es que exalte a Dios, no a nosotros mismos. Entonces usted no puede llegar y decir un día, ay no señor, yo no quiero que usted me quebrante, aunque usted le diga así, Él lo va a quebrantar porque ya tiene un propósito determinado en su vida. Entonces, que hoy no amanecí señor con ganas de que me quebrante, no me quebrante solo yo. No se puede decir eso porque Él es el que está haciendo el propósito en su vida y lo llamó para una hora determinada. Y para eso necesita pulirlo, perfeccionarlo, así como el metal. Bueno, además de esto, la segunda bendición, ¿cuál es? Empezamos a comprendernos mejor a nosotros mismos. Nosotros no nos conocemos como seres humanos, absolutamente nada. Solo empezamos a hacerlo cuando empezamos a llegar al camino de Cristo. Dios empieza a obrar en nosotros liberación y sanidad. Entonces empezamos a conocer cuáles eran nuestras formas de pensar, cuáles eran nuestros caminos, de pronto cómo fue nuestros procesos de crianza y crecimiento, cuáles fueron las experiencias del pasado que nos afectaron y que ahora las necesitamos para superarlas y para mejorar, cuáles fueron nuestras debilidades, y nos empezamos a enfrentar ¿con qué? Con nuestras debilidades. Podemos empezar a observar qué emociones nos han paralizado, si en nosotros hay miedo, si no hay miedo, si en nosotros hay orgullo, por qué hay orgullo, qué es lo que nos pasa, y Dios empieza a hacernos ver todas esas cosas en nosotros que tienen que ir cambiando. Una de las cosas muy importantes que produce el quebrantamiento es que nos hace reconocer nuestro pecado. Entonces ustedes se dirán, estas pruebas y estas dificultades, ¿para qué me sirven? Muchas veces, como les decía ahora, he sido muy obstinado, muy terco y muy rebelde. Llega Dios y de muchas maneras me empieza a repetir. Con un hermano en Cristo llega y me dice, estás muy obstinado y muy rebelde. Oigan a pero me la tiene montada, toda regañándome. Usted no le hizo caso, por un oído le entró, por otro le salió. Llegó a su casa, tuvo una situación y en su casa su hermano mayor o su hermana mayor llega y le dice, yo estoy viendo como que yo te digo una cosa y volvés a hacer lo mismo, sos como muy obstinado y muy rebelde. Pero usted también, todo el mundo me la tiene montada, no sé qué. Llega al trabajo, usted comete un error y le dice, ve, te había dicho que no volvieras a cometer este error, mira que perdimos tantas hojas, tanta tinta, se tuvo que volver a imprimir eso porque no me hiciste caso de la corrección que te hice. Yo creo que vos te estás volviendo una persona como muy obstinada y muy rebelde. Pero todo el mundo la tiene contra mí, usted se va para el baño, se encierra, empieza a despotricar, pues no palabras feas, pero usted se molesta y se enoja. Hasta que usted llega a Dios y lo convence y le dice, ¿por qué hay tantas personas que te están diciendo lo mismo? ¿Quién te lo está diciendo? O sea, si te lo están diciendo todas esas personas, es porque en el fondo, ¿quién te lo está diciendo? Dios está poniendo todas esas personas alrededor para que te convenzan que hay algo que no está bien en ti y que quiere que lo cambies, porque te está haciendo daño a ti y le está haciendo daño a los demás. Entonces, ahí es donde Dios nos lleva a conocernos más a nosotros mismos. ¿Qué cosas hay en nosotros que no estamos observando, que nos repiten de continuo en varios lugares y que no hemos trabajado en ellas? Y Dios nos dice, todavía estás a tiempo, trabaja en esas cosas que no has trabajado. Yo quiero que las trabajes, por eso te las hago saber por medio de tantas personas. Aparte de esto, cuando llegamos entonces a dejarnos pulir por Dios, a ese quebrantamiento, lo primero que reconocemos es ese pecado. Orgullo puede ser, otras personas puede ser rebelión, en otras personas pueden ser simplemente comportamientos pecaminosos que Dios quiere quitar en nosotros, alguna cosa que está mal en nosotros y Dios dice, ve, esto te está
estorbando para mí, te lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque Dios te quiere apartado para Él, para Cristo. Entonces por eso quiere que tú seas diferente. Que te falta ser más servicial. Entonces Dios empieza y te pone más personas en la casa, en la calle, y entonces usted de pronto está con su hermano en la casa y entonces a su hermano no le exigen nada y a usted sí le exigen. Pero usted empieza todo reparón, pero ¿por qué él no? Y yo sé qué. Entonces, ¿Dios qué permite? Oiga, usted no tiene que ser siervo. Oiga, en la iglesia nos han enseñado que debemos ser siervos los unos de los otros. Que el primer siervo fue ¿quién? Jesús. Uy, sí, Señor, qué pena. Se me olvidó lo que he aprendido, sí, Señor. Tengo que ir a servir a mi prójimo. En el momento que usted se olvida, que usted va a hacer eso, porque el otro no lo hace y usted sí lo hace, no piense más en eso. Hágalo con amor para Dios. Cuando usted menos piensa, el otro está involucrado en la tarea ayudándole. Y usted dice, Señor, gloria sea para ti. ¿Cómo es posible que esta persona que nunca colabora en nada, ahora viene y me dice, ¿en qué te ayudo? ¡Qué bonito! Usted se queda como, wow. ¿Y qué era lo único que Dios esperaba? Que usted hiciera un cambio, ¿para qué? Dios obra en medio de todas esas personas. Que se pudo haber demorado un poquito, pero ¿cuánto demoró usted haciendo el cambio? Entonces son cosas muy bonitas que Dios hace. El quebrantamiento nos muestra que estamos siendo renovados continuamente y que estamos siendo pulidos. Entonces, cuando ustedes han escuchado por ahí la palabra que dice, nos están requintando, eso también nos están quebrantando, nos están puliendo a todos, nos están sacando las asperezas y las basuritas que nos sirven. Pero gloria a Dios que nos les están sacando, porque si no las sacaran, imagínense en una casa bien sucia, ¿para qué sirve? Ustedes quieren visitar a un amigo o una amiga que tiene la casa bien sucia, ¿cierto que no? Eso lleno, por decir algo, de pelos de perro, todo con rincones de polvo, toda la casa sucia totalmente, los baños sucios. ¿Usted quiere ir a visitar esa casa? ¿Cierto que no? Mire, entonces, así mismo Dios con nosotros. ¿Qué tan sucia tenemos la casita? ¿Será que Él quiere entrar a todo nuestro corazón, a todo nuestro ser? ¿O será que hay cosas que están tan sucias que le decimos, uy, no, Señor, allá ni mire porque qué vergüenza? Entonces, miren que es importante tener en cuenta esa enseñanza. En Romanos 6:14 observamos que la palabra nos dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hemos sido libertados de las garras del enemigo. Ahora nuestro dueño es Dios. Pablo también nos sigue diciendo en Romanos 6:18, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Ahora, ¿a quién servimos? ¿Al pecado o a quién? A Cristo y a su justicia. Entonces, antes éramos esclavos del pecado. Hoy Dios nos dice, tal vez tú a veces cometes pecado. Arrepiéntete, porque abogado tenemos para con el Padre. Pero eso sí, no te apoyes en ese abogado siempre para decir, como decían en la Iglesia Católica, el que peca y reza empata. No, ni para quedarse ahí pues aferrada que sigo pecando y me quedo en el mismo pecado. No. Dios sabe que tenemos debilidades y Él mismo se hizo hombre para conocer que somos débiles, pero Él nunca cometió pecado. Entonces Él lo que quiere es no que permanezcamos en el pecado, sino que sepamos que tenemos un abogado para con el Padre, que es Cristo Jesús, que Él nos perdona, que Él nos trae libertad del pecado y que quiere que seamos siervos de justicia, pero que también reconocemos que en nuestra vida puede haber pecado. ¿Por qué? Porque hay personas que piensan que por conocer a Cristo ya nunca van a volver a pecar, y eso tampoco es así, porque cuando una persona cree eso, entra en una vida de frustración. Hay una frase que debemos aprender a decirle a Dios cuando empezamos a conocernos a nosotros mismos por medio del quebrantamiento y cuando dejamos que Él haga la obra. Y es, cuando vemos algo malo en nosotros, digámosle, Señor, ayúdame, límpiame de este mal. ¿Cuál es el mal, el área, la debilidad o el ajuste que hay en este momento?
que usted dice, esta basurita tan estorbosa, pero no la he podido sacar de mi casita, quiero que se vaya ya. Señor, ayúdame, límpiame de esta basurita, quiero ser como ese metal precioso, ayúdame a sacar la escoria, las impurezas, para hacer ese metal más precioso. Cuando hacemos eso, entonces recibimos liberación ¿de qué? De la culpa, liberación de sentirnos responsables de tener que responder por el pecado. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está con nosotros para fortalecernos, para tener el control de todas las cosas, para ayudarnos. También dejamos de tener confusión. ¿Por qué? Porque siempre estaba sobre nosotros eso que venía y decíamos, esta área que no le he podido mejorar, que no le he podido mejorar. Y hay veces viene una culpa falsa. Entonces empieza la confusión en la persona, porque usted le pidió perdón a Dios por una cosa y usted se sigue como culpando por eso. Y ya le ha pedido perdón como 5 o 10 veces. Y él ya ni se acuerda, porque dice que echa los pecados en lo profundo de la mar. Y usted otra vez, ay Señor, pero acuérdate que me enojé tanto, que dije tantas cosas, perdóname, yo le fallé a mi primo. Y hijo, pero yo también olvidé de eso, ¿usted qué me está hablando? Ya ni se acuerda. Entonces, recordar que no debemos dejar que esa culpa falsa venga, sino que tenemos ya el perdón de Cristo. Después de esto viene una tercera bendición. Empezamos a tener más compasión por los demás. Cuando usted se deja quebrantar, usted empieza a ser más compasivo, más misericordioso con los otros, con los que lo rodean. Usted comienza a mirar a las otras personas de manera diferente. ¿Por qué? Porque como usted empezó a ver ya el proceso de Dios en su vida de manera diferente, entonces ya no los ve igual a su prójimo. Por ejemplo, usted se dio cuenta que Dios fue paciente con usted. Entonces ya usted no está forzando y presionando a los demás para que, ay, vea así, haga este ajuste rápido, haga este cambio rápido, no. ¿Cuánto tiempo se demoró usted en hacer ese ajuste para Dios? Entonces, ¿por qué le está exigiendo a esa persona que lo haga todo en 24 horas, o en una semana, o en un mes? Entonces, Dios, ¿qué permite? Que nos volvamos más misericordiosos, porque nos acordamos de nosotros, ay, sí, yo fui muy lento, no, tengo que tenerle paciencia a esta persona. Hay que, no entendió, volvamos a enseñar. No le pareció, ay, bien, tú eras así, Dios, no, venga, repitámosle las veces que sean necesarias. Entonces, es recordar también que fuimos nosotros y cómo fuimos nosotros con Dios para poder que esa compasión Dios permite que se extienda a otros. También recordamos que Dios se mostró como, con amor con nosotros. Y si Él se mostró amoroso, ¿será que nosotros tenemos que ser egoístas con los demás, mal geniados con los demás, señalarle sus errores? No, porque si Él te dio amor a ti y ha tenido amor contigo todo este tiempo en este trato, con mayor razón tenemos que dárselo a los que no lo conocen. Y la más importante, que Dios nos ha perdonado. Entonces, Padre, tú nos perdonaste. Entonces, al reconocer que tú nos perdonaste, ¿cuánto más nosotros, cuántas veces tenemos que perdonar a los demás? ¿Poquiticas? No, muchas veces. Porque si nos pusiéramos a pensar cuántas veces nos ha perdonado Dios, yo creo que no nos alcanzaría y estaríamos recordando nuevamente, Señor, sí, esta ofensa que me hizo no pensarme en nada, Señor, ¿cuánto me has perdonado tú? Sí, Señor, bueno, ya se me olvidó, ya pasó, me lo encontré, hola, ¿cómo estás? Ya, no se acordé de nada. Pues entonces qué rico ir como en ese proceso de crecimiento y aprender a perdonar cada día. En esa medida, el quebrantamiento, como te hace más misericordioso, te ayuda a ser una persona menos criticona. No que usted deje de hacer críticas constructivas, porque las críticas constructivas son para mejorar, sino que usted aprenda a mirar a las personas con compasión y misericordia. La cuarta bendición es que Dios empieza a darle más entusiasmo por la vida. Usted, sin darse cuenta, empieza a apreciar todas las habilidades y todos los dones que Dios le ha regalado a usted. Usted empieza a sentir más interés por lo que lo rodea, porque como usted se da cuenta que lo que Dios está haciendo en su vida es para bien, entonces usted ya deja de tenerle como esa cierta apatía a todo lo que le rodea y le empiezan a dar más ganas como de leer la palabra, de orar, de aprender de las demás personas, de congregarse, y ya eso deja de ser molesto para usted porque se está dando cuenta que hay un proceso de perfeccionamiento que se llama quebrantamiento, por medio del cual Dios está obrando en usted.
pero que nadie tiene que ver con ese proceso, simplemente es Dios y es usted. Que los demás en algún momento pueden ser instrumentos para que Dios los use. Y las partes duras de nuestro corazón o de nuestras vidas, ahí en esta bendición que nos da Dios de tener más entusiasmo por la vida, esas partes duras empiezan a ser tratadas. Entonces, por ejemplo, usted no era una persona muy tierna, o de pronto sí lo era, pero lo mantenía escondido. Entonces Dios empieza a desarrollar esa ternura con los demás. Usted la mantenía de pronto por allá metida en un huequito y Dios, cuando menos usted pensó, usted ya está todo saludable, ahora saludó a todo el mundo, y usted no era así, ay, ¿qué pasó? No, eso no fui yo, fue el Dios que está haciendo eso en ti. Entonces, qué bonito que todas esos dones, esas habilidades, esas cosas hermosas que tú tienes ahí, ya no las guarden más, déjenlas salir, que Dios, a través del quebrantamiento, le está dando un cambio para que así como la mariposa después de que pasa de la oruga y de la metamorfosis a ser una que tiene alas y puede volar, tú puedas volar y posarte en cada persona y llevarle esas cosas lindas que tú tienes que nunca has dejado ver. Después de esto viene la bendición de una conciencia de la presencia de Dios. Ya nos empezamos a dar cuenta que Dios está presente en todo lo que sucede. Aunque no le esté dando un mensaje por medio de un profeta, ahí está Dios. Usted sale a la calle, hay un peligro, usted se da cuenta que Dios lo protegió. Uy, tal accidente, casi nos chocamos. Uy, Señor, gracias porque me protegiste. Ahí estaba presente Dios. Usted observó que había una necesidad en la calle, en su corazón Dios le puso a ayudar a esa persona, porque vio que verdaderamente tenía una necesidad y usted podía ayudar. Usted sabe que ahí estaba presente Dios, porque ¿quién más iba a poner en su corazón el quererle ayudar a alguien que lo necesitaba y el descubrir que ese alguien lo necesitaba? Solamente Dios. Dios siempre está con nosotros, pero cuando nos dejamos quebrantar nos volvemos más sensibles a la presencia de Dios. Había un creyente que decía, tantas veces que pensaba, Señor, que tú no estabas conmigo. Y después se retrató cuando pasó por el proceso de quebrantamiento y dijo, Señor, perdóname porque tú siempre estás aquí. A veces nos pasa así. Recuerden esa anécdota que dice este hombre que buscaba a Dios y no lo veía por ninguna parte. Y era que Dios lo llevaba cargado y luego vio las huellas en la arena. Dios siempre está presente, así es su presencia con nosotros, siempre está presente. Cuando nos sentimos seguros de la presencia de Dios, entonces empezamos a sentir más seguridad, porque sabemos que quien toma el control de nuestra vida, Dios. Ya no aún hay desquiciaditos haciendo malas decisiones con su propia voluntad, sino que está quien al control. Dios, y le dice, vea, ¿se va a meter por la derecha? No, váyase mejor por la izquierda. Vea, usted, ¿cómo así que se va a meter a recibir, a aceptar plata, a aceptar un soborno? No, mire lo que dice la palabra, aquí dice que no se pueden aceptar sobornos. Luceli, ¿cómo así que doble contabilidad? Luceli, ve. Y entonces le llama el Señor la atención a Luceli con un proverbio, con un salmo, y le dice, Luceli, medidas justo, hay que ser justo, Luceli. Y ya Luceli dice, no, y escuchó por ahí, no, eso no le agrada al Señor, porque ella tiene un conocimiento y también porque pasó por un proceso de quebrantamiento. Dios empieza entonces a revelarse a nosotros mismos como nuestro todo. Como usted se vuelve más sensible a Dios, por ende usted busca tener una relación de mayor intimidad con Él. Por ende, quiere dedicarle más tiempo. Y como quiere dedicarle más tiempo, entonces empieza a conocerlo más. Y Dios empieza a obrar más en usted y empieza a usarlo más para bendecir a otros. Aquí observamos entonces que vale la pena pasar por el quebrantamiento. Vale la pena sufrir por un conflicto que es el quebrantamiento. Porque usted llega al punto de decir, Señor, vale la pena la prueba. Señor, esto fue una bendición para mí, esto tuvo un propósito. Y si nos ponemos a pensar, cuando Cristo dijo, Señor, llegó el momento de que me crucifiquen, me voy, ya no quiero esta cruz. Cuando Jesús dijo eso, crucifixión ni de fundas, muchachos, vayan ustedes, yo me pierdo, yo me voy, y los que salen corriendo, ¿cuándo hizo Jesús eso?
Nunca, ¿cierto que no? Jesús no se quitó de la crucifixión. Hoy Dios nos dice, no te quites del proceso de quebrantamiento. Porque puede que nos quitemos de la hora, puede que nos quitemos, volvamos al mundo por cualquier cosa, pero vea, usted vuelve al mundo y allá se encuentra el proceso de quebrantamiento el doble o el triple de más difícil y más doloroso. Porque es preferible pasar por las manos del Señor y dejarnos moldear por Él que escoger otros caminos que nos van a traer solamente congoja, tristeza y no nos van a dar paz. Dios nos purifica por medio del dolor. Esa es una frase que nos cuesta trabajo entender. Cuando venga nuestra vida dolor, recordemos, Dios me está purificando. Dios me está limpiando, Dios está quitando basura, está quitando aspereza. Hubo un hombre que no tenía esa visión y le llegaba mucho a su mente, Dios nos purifica por medio del dolor. Después de unas semanas de escuchar esta frase, le preguntaba a Dios, Señor, ¿pero por qué escucho esta frase? Entonces, la mamá tuvo un ataque al corazón. Después de que la mamá se murió, le empezaron una cantidad de situaciones difíciles. Y ahí Dios empezó el proceso de quebrantamiento con él. Entonces, él decía, la muerte de mi mamá no fue lo único que pasó, sino que vino una situación tras otra. Pero a través de esas situaciones me di cuenta que Dios me estaba transformando y que me estaba quebrantando. Entonces, pensemos hoy, ¿qué situación dolorosa estás viviendo? A través de esa situación, Dios te está purificando, Dios te está limpiando. Y algo que nos debe motivar es, voy a salir de este dolor con una relación más íntima contigo. Voy a crecer a causa de esta prueba. Elijo ser mejor, elijo la bendición y elijo no amargarme. Qué bueno sería que nosotros pensáramos así, en vez de decir, ¿cuándo era que se acaba esto? Pues que de pronto hay veces cuando tenemos ese quebrantamiento, pensamos, ay, ¿cuándo era que se acaba esta prueba, esta situación, esta dificultad? ¿Cuánto durará? ¿Qué irá a pasar después? O de pronto empieza a andar todo bien y usted ya sospecha, ¿qué irá a pasar? Pues porque ya está acostumbrado tanto al proceso de quebrantamiento que como que un día está todo funcionando muy bien y muchas bendiciones, usted es como que esto está muy sospechoso. Pues no se mira que... Bueno, Dios continúa obrando en nosotros. Cuando estamos dispuestos a olvidar el dolor que otros nos han causado, Dios también está dispuesto a olvidar lo que nosotros hemos hecho y que hemos causado, porque Él desea convertirnos en personas nuevas. Dios sigue obrando en nosotros. Recordemos Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué hará? La perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, no podemos decir, ve, a don Francisco se le acaba el quebrantamiento en el mes de junio, el día 30. No, todos los días estamos en procesos de quebrantamiento hasta que ¿qué? Hasta que ya no tengamos vida, porque Dios está siempre transformándonos. Dios, una cosa muy hermosa, Dios nunca se da por vencido con nosotros. Tal vez usted esté pensando en algún momento o en un tiempo de dificultad y usted diga, uy, pero tanto que ha luchado Dios conmigo, yo me tiendo la pata. Uy, el Señor ya debe estar cansado conmigo, ¿qué pensará de mí? Ya no va a seguir insistiendo. No, Dios nunca se cansa con nosotros. Eso es lo más hermoso que tiene Dios. Dios nunca se cansa contigo. Hoy no está cansado contigo. Él quiere seguir trabajando en ti. Ninguno de nosotros en esta vida y en este cuerpo físico podemos llegar a conocer totalmente la perfección. Pero sí Dios nos va a seguir quebrantando para parecernos más a quién, a Cristo, y poder disfrutar de su vida eterna. Dios nos ama tanto que nunca se va a rendir con nosotros. Hoy Dios quiere recordarte, hijo mío, no me he rendido contigo ni me voy a rendir. El proceso de quebrantamiento es necesario ¿para qué? Para ser cambiados, limpiados y transformados. Y para que podamos aprender a qué? A ser personas que lleven mucho fruto. Si el grano de trigo no muere, ¿qué pasa?
Si no muere, ¿lleva fruto? No. No lleva fruto, pero si muere, ¿cuánto fruto lleva? Da mucho fruto. Poquitico, el 10% nomás. ¿Usted quiere ser de los que lleven fruto o poquito? No. Entonces hay que dejarse quebrantar. Recuerden que sin quebrantamiento no hay avivamiento. Las bendiciones están escondidas y nos dejamos moldear. Comprender mejor a Dios, comprendernos a nosotros mismos, desarrollar entusiasmo por la vida, aprender a tener misericordia con los demás y tener mayor conciencia de la presencia de Dios son algunos de los beneficios y las bendiciones que Dios nos da si nos dejamos quebrantar. ¿Estás dispuesto a dejarte moldear por tu Creador o quieres seguir generando resistencia al trato de tu maestro? Hoy la palabra vuelve y te dice, tú eliges, escoges la bendición o escoges la maldición. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Amén.